Chicos, ¿cómo están? Bueno, acá estoy con Huesas y con Rocky del otro lado. Y la idea de este video es darles algunos parámetros generales para que piensen el debate de la semana que viene. Sé que están un poquito perdidos con algunos temas, así que, así que vamos a tratar de ordenar un poquito las ideas. Bien, les voy a compartir pantalla para que esto se entienda un poco más. Ahí va. Bien, bueno, se supone que acá todos están pudiendo ver lo que les estoy mostrando. Vamos a empezar por Emiratos Árabes Unidos, que es, a mi criterio, el más complicado. Bien, Emiratos Árabes Unidos, como podrán ver, está acá, ¿sí? En la península arábiga, arábiga, y presenta algunas particularidades, ¿no? Empecemos por el nombre, Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que es básicamente un conjunto, bueno, supongo que ya lo saben igual, ¿no? Pero que es básicamente un conjunto de 7 estados, ¿no? 7 emiratos, liderados por jeques cada uno, que están unidos. La historia de este país es muy interesante, ¿no? Se independiza en 1970, no por una revolución, sino que Inglaterra, que era el país que lo ocupaba anteriormente, decide bueno, permitirles ser independientes. Y esto ya nos marca una particularidad, ¿no? Digamos, un estado muy joven, tiene 50 años, un poquito más de 50 años, ex colonia, buscados, ¿no? Bueno, no importa ahora, pero el punto es que son 7 emiratos que componen un estado federal, ahora vamos a ver eso un poquito más, y que cada uno está liderado por un jeque, ¿no? El sistema de este país es una monarquía federal, es decir, hay un monarca, un rey, y además, perdón, hay 7 monarcas, ¿no? Que están unidos en un gobierno federal, es decir, que supuestamente hay una cierta igualdad de condiciones entre los 7 emiratos de este lugar. Bueno, el aparato federal de gobierno tiene algunas instituciones fundamentales, ¿no? Como el Consejo Supremo, que está compuesto por todos los jeques, bien, tiene un montón de atribuciones, un montón de poderes ejecutivos y judiciales, es decir, pueden interceder en un montón de asuntos. Por otro lado, tiene un Consejo de Ministros, un Consejo Federal Nacional, que vendría a ser una especie de parlamento, y un Tribunal Supremo. Ahora bien, ¿por qué les estoy contando esto? Porque me interesa que entiendan un poquito cómo funciona la sociedad sobre la que van a trabajar. ¿Bien? En primer término, el Consejo Supremo, es decir, este órgano que está compuesto de los 7 jeques, es el que elige al presidente y al vicepresidente. Es decir, no hay democracia, ¿no? Por ese lado. El presidente y el vicepresidente elige a su vez al primer ministro, y este a su vez elige al gabinete. ¿Bien? Por otro lado, tenemos que el Consejo Supremo, que es algo así como el principal órgano judicial, también es elegido por el Consejo Supremo. O sea, todos estos jueces que supuestamente componen un organismo independiente, en algún punto no es independiente porque está elegido por el Consejo Supremo. ¿Bien? Y a su vez, los diferentes gobiernos locales, o sea, cada emirato, funciona imitando al sistema federal, ¿no? Los gobiernos locales, por ejemplo, básicamente lo que hacen es mantener en el poder a un grupo de estamentos nobiliarios, ¿no? Porque esta gente que compone estos parlamentos, estos estamentos, son todos nobles. Bien, de hecho, fíjense el nombre de la máxima autoridad de cada emirato, jeque, que es un título nobiliario. Bien, ¿qué más? Bueno, básicamente de la parte política, eso. ¿Por qué les cuento esto? Para que entiendan que no es un país democrático, no es un país exactamente como lo que conocemos nosotros, ¿sí? Tiene estas particularidades sobre las que ustedes van a tener que tener mucho cuidado, porque en los diferentes organismos van a pegarles por este lado, van a decirles que no son democráticos, van a decirles que mantienen un sistema nobiliario, van a decirles que son un sistema, digamos, poco participativo, ¿no? Y muy conservador, por sobre todo. Entonces quiero que tengan especial cuidado con esto, ¿no? Los van a atacar por ahí. Bien,
Este país, Emiratos Árabes Unidos, participó en varias guerras, ¿no? A principios de la década pasada, participó de la guerra en Libia, otro país exportador de petróleo, en alianza con la OTAN, ¿bien? Y en la actualidad, Emiratos Árabes Unidos compone una coalición liderada por Arabia Saudita en guerra contra Yemen. Bien, Yemen está en una guerra civil y estos países apoyan a uno de esos bandos. Bien. Por otro lado, Emiratos Árabes Unidos tiene una relación muy fuerte con Chechenia, bien, que es un país de Rusia, perdón, no está bien, sí, un país de Rusia, eh, una nación al interior de Rusia, mejor dicho, y tiene buenas relaciones con Kadyrov, que es el líder de esta nación. Emiratos Árabes invierte mucho en Chechenia. Ahí hay una relación cultural, ¿no? Digamos, ambos países son muy conservadores, tienen sistemas poco abiertos. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque esto les sirve para saber con qué países tienen que buscar alianzas, ¿bien? En cada uno de los organismos. Emiratos Árabes Unidos compone básicamente en la actualidad dos grandes bloques, que yo sepa. Uno es la OPEP, ¿no? Esta Unión de Países Petroleros, eh, donde Arabia Saudita ocupa un rol muy importante, y otro es el BRICS, ¿no? Digamos, recientemente Emiratos Árabes entró al BRICS con otros partidos. Esta es información que tienen que tener en cuenta. Ah, me estaba olvidando la guerra con, perdón, el conflicto con Qatar, ¿sí? Emiratos Árabes Unidos no se lleva bien con Qatar. Si llega a estar Qatar en simulacro, ya saben que ahí tienen algo a tener en cuenta. ¿Eso quiere decir que tienen que pelearse con Qatar? No, sí, pero a partir de la base de que sus relaciones no son buenas. A lo que pueden tratar de hacer en los diferentes organismos es tratar de solucionar ese conflicto. ¿Bien? Bueno, teniendo en mente estas cuestiones, hay algunas otras que me interesa tengan en cuenta. En primer término, Emiratos Árabes Unidos es un país que en el 2010, del total de su población, solamente el 32% era ciudadana, o sea, eran eh, componen el cuerpo ciudadano de Emiratos Árabes Unidos. Y hace 2 años, si no me equivoco, ese número se redujo a menos del 7%. ¿Qué quiere decir eso? Que Emiratos Árabes Unidos tiene una enorme mayoría de población extranjera, que no es ciudadana, por ende tiene otros derechos y otras obligaciones diferentes a la que tiene este porcentaje más chico de la población que sí es ciudadana. Acá no sé si las podrán ver en imagen, pero les estoy mostrando dos notas que les voy a compartir para que las lean y las tengan en cuenta todos lo de esta delegación, para eh, armar sus eh, debates, sus discursos, sus consensos con otros países, etc. Bien, eso por un lado. Después, como les decía, Emiratos Árabes Unidos es un país que recibe mucha población de afuera, ¿no? Población que principalmente se encarga de trabajar como obreros, ¿no? Y en trabajos no calificados. Por ende, acá tenemos varias cosas interesantes en los diferentes organismos. Asamblea General, ¿no? Cuyo tópico se refiere a las instituciones sólidas y la corrupción, acceso a la información y participación ciudadana. Bueno, acá tienen un problema enorme en relación a la participación ciudadana, porque si bien los ciudadanos tienen ciertas atribuciones, no viven en un país exactamente democrático. Bien, esto es algo que tienen que tener en cuenta al momento de pensar qué van a proponer eh, como medidas para mejorar la participación ciudadana. Ustedes tienen que partir de la base de que tienen una población no democrática, es decir, una población que no ejerce el voto como lo ejercemos nosotros, y un país que tiene una población enorme que es extranjera. ¿Bien? Algo que sería muy interesante que piensen los de Asamblea General es, bueno, ¿qué mecanismos pueden activar para que esta población de alguna manera empiece a tener ciertos derechos en relación a, bueno, su rol al interior de este país? Eh, Algo que pueden pensar es un proceso paulatino de empezar a
generar ciudadanía sobre esta población extranjera. Ahí pueden pensar un mecanismo para convertirlos en ciudadanos y lograr que tengan una mayor participación política al interior de este país. Eh, Siempre reitero, partiendo de la base de que sus instituciones no son democráticas, lo cual es un enorme problema que tienen que lograr sortear, cómo mejorar la participación ciudadana, cómo hacer las instituciones más sólidas y transparentes, evitando la corrupción y permitiendo un mayor acceso a la información, partiendo de la base de que sus instituciones no son exactamente transparentes. Eh, Ustedes ya tienen una serie de información sobre este país, quiero que esa información la relacionen con lo que les estoy contando, a ver qué sale de ahí. Bien, otro elemento que me parece interesante es el de la sala de tratados internacionales, donde el tema es ciudades sostenibles, acceso equitativo a la vivienda y sistemas de transporte seguros y asequibles. Bueno, acá hay dos temas. El primero es el acceso a la vivienda. En las notas que les paso, uno de los principales problemas es el escaso acceso a viviendas de calidad, ¿no? La población vive, un gran porcentaje de la población vive en algo así como los monoblocks de lugares, ¿no? Por darles un ejemplo así bastante visual, eh, es decir, es población que vive hacinada, población que no vive en buenas condiciones de vida, ¿sí? Entonces, algo que sería interesante es plantear cómo pueden empezar a solucionar eso. Y otro punto es el de el sistemas y los medios de transporte. Y acá quiero que lo piensen en dos escalas. Una escala interna, ¿sí? Transporte interno, donde quiero que hagan especial hincapié en estos trabajadores no calificados, en su gran mayoría pobres o con bajo nivel de ingreso, bueno, cómo pueden pensar algo que los beneficie. Y en segundo término, siendo que su país recibe una enorme cantidad de extranjeros, en gran medida su país depende de los extranjeros, bueno, ¿qué mecanismos, qué sistemas de transporte se les ocurren que podrían aplicar para facilitarle a estos extranjeros la llegada a Emiratos Árabes? ¿No? Acá hay dos personas a las que pueden acudir, que el año pasado hicieron algo muy interesante en este sentido, que son, bueno, Juli, obviamente, y Nico Lee, ¿sí? De quinto año. Ellos trabajaron sobre esto, pero en el caso de Bolivia, ¿sí? Quiero que hablen con ellos y se fijen qué medidas y qué argumentos pueden plantear para mejorar la infraestructura de transporte para facilitarle la llegada a estos extranjeros al país. Y acá, ¿sí? Esto se puede relacionar directamente, ¿sí? Con Consejo de Derechos Humanos, ¿sí? Que trabajan, perdón, que su tema es el trabajo decente, inclusión de diversidades, nuevas formas de esclavitud, etcétera. Bueno, acá hay algo en lo que pueden hilarse, ¿no? Hay algo que pueden mechar, que es, bueno, por un lado, les facilitamos el acceso de transporte para llegar al país, por otro lado le facilitamos el transporte interno, y acá, bueno, por otro lado en la Asamblea General quiero que trabajen de la participación ciudadana, y en Consejo de Derechos Humanos quiero que se focalicen en, bueno, justamente el trabajo decente, ¿no? En buscar la manera de que estas personas tengan un trabajo más parecido al occidental en el sentido de la decencia del mismo, ¿no? Es decir, que tengan una mejor calidad de vida, siempre teniendo en cuenta que reciben población de muchos países, bien, es decir, diversidades, y que muchos de ellos terminan siendo trabajos esclavos. Bien, de hecho, en el Mundial, acá Qatar, que como pueden ver está al lado de Emiratos Árabes Unidos, hubo bastantes problemas, ¿no? Con la construcción de los estadios, etcétera, etcétera. Ahí tiene otro punto para investigar y, digamos, tratar de pensar algún tipo de solución. Es decir, fíjense que lo que estoy planteando no es un problema estrictamente de los Emiratos Árabes Unidos, es un problema más regional. Pero acuérdense que la gracia es proponer cosas que no solamente ayuden a su país, sino que ayuden al desarrollo de otros. Bien, en este sentido, su región comparte varios problemas en este sentido. Bien, ONU Mujeres en este sentido tiene muchísimo para hacer. Un poquito ya lo hablamos, esto de, bueno, viene una sociedad muy conservadora, una sociedad que, como le estoy comentando, tiene una enorme población extranjera, diversa. Entonces, bueno, ¿cómo facilitar la educación sexual de estas mujeres que llegan al país?
y que pertenecen a un ámbito de sociabilización mucho más conservador del que nosotros conocemos. Entonces, ¿cómo podemos mejorar el acceso a la información sexual, o sea, de transmisión sexual, etcétera, etcétera, sobre esta población? Y reitero, que también de alguna manera pueda ser aplicable a la región, porque, les recuerdo, comparten unas ciertas variables. ¿Bien? Bueno. Eh, y por último, consejo de seguridad, ¿sí? Ustedes tienen que plantearse desde este lugar: sociedad conservadora, sociedad, digamos, que en algún punto tiene su alianza con Rusia, ¿sí? Por ende, bueno, más ahora con el tema del BRICS, por ende ya saben desde qué lugar pararse. ¿Bien? Tiene que ser un lugar neutro, que tienda a la solución del conflicto, ¿sí? Pero siempre con una cierta tendencia y simpatía hacia Rusia, ¿bien? Que ese es el lugar del que parte. Bueno, esto por el lado de Emiratos Árabes Unidos. Por el lado de Alemania, ¿sí? Tenemos otra serie de problemáticas. Alemania, al igual que toda Europa en este momento, Europa Occidental, ¿no? Tiene un serio problema en relación a los migrantes. Migrantes en gran medida de acá, de todo el norte de África, países ex colonia de Europa y países que están atravesando graves problemas internos producidos en gran medida por los europeos, ¿sí? Mucha de la población que es expulsada de acá fue a parar acá, y mucha población que actualmente está en guerra en Ucrania también viene a parar acá. Bien, en las últimas noticias, como habrán visto, por ejemplo, en Francia hubo enormes problemas no solamente con migrantes, sino con población hija de migrantes que es francesa, pero que no se siente francesa, ¿no? Este mismo problema, pero en menor magnitud, lo podemos encontrar en el resto de Europa. Población que, por más de que tenga el DNI francés, alemán, español, etcétera, no se siente o no está realmente incluida, ¿sí? De hecho, en Francia, yo ya esto se los comenté, se habla de guetos, ¿no? La población francesa, cuando habla de los lugares en los que vive determinado grupo de población argelina, por ejemplo, hablan de guetos. Le dicen a los espacios guetos, es decir, espacios que están separados del resto del tejido urbano de la sociedad y que son fuertemente discriminados, aislados. Bien, esto, como habrán visto en las últimas noticias, explotó de manera muy violenta en el último tiempo, ¿no? Entonces, acá desde Alemania, bien, tienen algo para decir y algo para tratar de solucionar a escala continental, ¿no? Que es, digamos, esta cuestión de los migrantes. Y que tiene que ver con la inclusión de diversidades, tiene que ver con el mundo del trabajo, tiene que ver en algún punto, digamos, con una inclusión por este lado, ¿no? Una pata que pueden trabajar es cómo integrar estos migrantes al sistema de trabajo y al sistema de educación también, ¿no? Van de la mano, europeo, y que a través de esta integración mediante el empleo, ¿sí? Empiecen a, de alguna manera, sentirse parte del lugar que habitan. Bien, esto es un problema enorme que también se relaciona con ONU-Mujeres. Si bien, como ustedes ya bien explicaron, las tasas de alfabetización sexual, por así decirlo, en Alemania son bastante altas, tienen varios sistemas en este sentido, tienen también un problema con esta población migrante que tiene otra cultura, ¿sí? Recuerden, cultura cuyo un elemento central es el hecho de ser musulmanes, ¿sí? Por ende, ahí tiene un desafío también: cómo integrar a esta población, ¿sí? Mediante el acceso a la salud sexual. Bien, esto es importante, porque acá pueden trabajar también de manera holística en cada una de las delegaciones problemas macro. Bien, Eh, bien, por otro lado, ciudades sostenibles e inclusivas, acceso equitativo a la vivienda y sistemas de transporte seguros y asequibles. Bueno, Europa en lo que es sistema de transporte, digamos, recuerden que tienen un sistema bastante integrado de líneas férreas, etcétera, etcétera, pero en lo que respecta a vivienda están teniendo un problema grave, ¿no? En el sentido de que mucha población, poco espacio para los habitantes,
Problema habitacional, ¿no? Regulación, dejar al libre mercado, bueno, ¿qué hacemos con eso? Quiero que se concentren principalmente por ese lado. Asamblea General, instituciones sólidas y corrupción, acceso a la información y participación ciudadana. Bueno, acá tenemos varios ítems, ¿no? Primero, en relación a la participación ciudadana. Quiero empezar por ahí porque es lo que más se relaciona con los otros tópicos. Tenemos una enorme cantidad de población que no está integrada, por ende que su participación ciudadana es ínfima o nula. Bien, en este sentido, quiero que trabajen, o mejor dicho, pueden trabajar, recomiendo que lo hagan, sobre un tema en específico, y ese tema en específico que sea la participación ciudadana de estos grupos que están aislados del país, ¿no? Bueno, ¿desde qué manera los puedo integrar? ¿Qué les puedo ofrecer para integrarlos? ¿Sí? ¿Y de qué manera puedo permitir que eso sea positivo para el desarrollo del país? Eh, por otro lado, instituciones sólidas y corrupción, ¿sí? Si bien Europa tiene esta noción, digamos, de países altamente institucionalizados, con baja corrupción, etcétera, etcétera, hay un grave problema en relación a, bueno, cómo es esa participación. Entonces, lo que me interesa que trabajen es cómo acercar la participación política de los ciudadanos a las instituciones, ¿no? Y eso implica delegar mayores niveles de responsabilidad en las circunscripciones menores, las comunas, las ciudades, los barrios. Bueno, cómo crear mecanismos para que haya participación ciudadana más focalizada, más local, ¿no? Y que eso termine redundando en una disminución de la corrupción, en un aumento de la participación ciudadana y en un mayor acceso a la información sobre lo que sucede en el lugar que vivo. Esto también se relaciona con los migrantes, ¿bien? Porque obviamente esto de darle más poder a las circunscripciones locales implica trabajar también sobre las circunscripciones locales con migrantes, ¿bien? Y desde este lugar también se puede trabajar la integración de estos grupos sociales a, digamos, la sociedad europea. Bien, para compartir. Bueno, a grandes rasgos, ¿sí? Lo que me interesa es que se focalicen en temas específicos, ¿no? Yo recién les acabo de hacer una pequeña orientación para que vean más o menos por dónde encarar y cómo utilizar la información que ya tienen y darle un sentido, un significado, un norte a seguir. Sobre esto vamos a ir trabajando el miércoles, ¿sí? Y lo que me interesa que hagan hasta el miércoles es lo mismo que acabo de hacer yo, ¿sí? Que cada uno de ustedes, en base a la orientación que les di, en base al documento de posición que ya tienen hecho, en base a la información que ustedes investigaron, ¿sí? Desarrollen un poquito más estos temas específicos que les fui nombrando a cada uno en relación a Emiratos Árabes y Alemania, ¿sí? Y que graben, como acabo de hacer yo, un video cortito, 5 minutos, 4 minutos, 6 minutos, agregando algo, tirando una idea, tirando un análisis y una idea sobre cómo se puede encarar esto, ¿sí? Quiero que esto lo carguen al campus de ONU y que a través de eso, digamos, cada uno vaya viendo los videos de todos y vayamos construyendo ideas entre todos, ¿sí? Reitero, lo que yo acabo de hacer es una orientación general. Ahora lo que les corresponde a ustedes es investigar un poquito más sobre estas puntas que les tiré, pensar algún tipo de solución específica, ¿sí? Y cargarla en un videito corto, ¿sí? En un espacio que les voy a habilitar ahora en el campo. Bueno, cualquier duda que tengan o lo que sea, me escriben, ¿sí? La idea de esto es que esta semana sea más intensa. Pero bueno, sobre esto vamos a trabajar también el miércoles que viene. Y por último, fíjense que yo les di estrategias generales por delegación, es decir, qué objetivos buscar como país y cómo aplicarlo en los diferentes organismos, ¿no? O sea, quiero que cada uno en su investigación y en su propuesta esté pensando en esto también, ¿no? En cómo articular las diferentes delegaciones como país. Bien, y acá van a cumplir un rol fundamental los embajadores, sobre todo, que son los que tienen el derecho a moverse entre organismos. Bien, así que bueno, espero que se haya entendido, espero que haya sido muy tedioso este video,
y que les sirva. Bueno, los dejo y cualquier cosa me comentan. ¿Sí?